Queridos hermanos, la narración que nos hace el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles sobre lo que sucedió aquellos días en Jerusalén es la narración clásica de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Es la fiesta judía de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias, cuando después de la cosecha el pueblo de la antigua alianza lleva las primicias de esa cosecha al Señor. La fiesta de las semanas, 7 semanas, que nos dan 50 días. Y la narración del autor del libro de los Hechos nos dice, el día de Pentecostés, en esta fiesta de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre las cabezas de los apóstoles, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, la venida del Espíritu Santo coincide con esta fiesta judía, y los apóstoles, reunidos como buenos judíos para celebrar esta fiesta, reciben el Espíritu Santo. Están encerrados, están en el mismo lugar por temor a los judíos. Y el Espíritu Santo los fortalece, los consuela, los ilumina para que ellos vayan a predicar el reino, la buena nueva del reino. O sea que San Lucas, pues que es el autor del libro de los Hechos, nos narra que es en Jerusalén en donde el Espíritu Santo desciende sobre los primeros discípulos, la iglesia naciente de Jesús, en donde Jesús termina su ministerio y nace la iglesia con una misión universal. Por eso los cristianos desde el principio a esta su fiesta del Espíritu Santo la conocieron y la seguimos conociendo también como la fiesta de Pentecostés. La fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesús. San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, en su carta a los Corintios, nos ayuda a reflexionar sobre los dones, los carismas, los servicios, los ministerios, los carismas del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesús. En la comunidad de Corinto surgen algunas dificultades. San Pablo les ayuda pues a reflexionar, afirmando que todos tenemos el mismo espíritu y que todos trabajamos por el bien común. Y les dice, hay diferentes servicios, pero el espíritu es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Hay diferentes carismas, pero en cada uno se manifiesta el espíritu para el bien común. O sea que todos los dones, carismas, cualidades, como le llamemos, que cada uno de nosotros tiene, son dones del Espíritu Santo para que los pongamos al servicio de la iglesia. Por eso decía, el apóstol nos ayuda hoy a reflexionar, afirmando que todos tenemos el mismo espíritu y que todos debemos trabajar para el bien común, para difundir el reino de Dios. Y en el Evangelio, el evangelista nos habla de la presencia de Jesús resucitado, que causa gran alegría y paz a los discípulos. También les da el don del Espíritu Santo y los envía a la misión con la potestad de perdonar los pecados. Al anochecer, dice la narración del Evangelio, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos. Estos hombres que conocieron de cerca a Jesús,
que vivieron con Él, que convivieron con Él, que fueron llamados por Él, que les confió los secretos del reino, están ahora encerrados y llenos de miedo. A pesar del encierro, Jesús irrumpe en la habitación y se presenta en medio de ellos, en medio de sus discípulos. No hay regaño, no hay reproche, puras palabras de aliento, de consuelo. La paz esté con ustedes, les dice. Este hombre que entra sin anunciarse, que atraviesa paredes, es el mismo Jesús que conocieron sus discípulos. Sí, es el mismo que convivió con ellos. Y para que no quede duda, Jesús les muestra las manos y el costado, las señales de los clavos, las señales de la lanza. La alegría de los discípulos no se puede contener. Jesús está vivo, Jesús está con nosotros. Él mismo les dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso del miedo a los judíos, ni quien se acuerde. Y Jesús les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Los discípulos pasan de ser discípulos, de ser apóstoles, de ser discípulos a ser apóstoles, a ser enviados. Los envía a la misión. Primero los prepara, los forma, convive con ellos y después los envía a la misión. Pero ¿cómo dirían los apóstoles si nosotros estamos llenos de miedo, si nos acobardamos tanto? Sin duda eso pudieron haber pensado y se pudieron haber preguntado a los discípulos. Pero Jesús sabe de los miedos y cobardías de sus discípulos, pero no le importa, porque les ha traído un don maravilloso, un viento que levante y renueve, el Espíritu Santo. La narración nos dice: sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Les da el poder de la llave, de las llaves, de abrir o cerrar. Pues en esta fiesta de Pentecostés, queridos hermanos, en esta fiesta del Espíritu Santo, no podemos menos que hacer de ese himno que escuchamos antes del Evangelio una oración. Es un himno, es un texto que no es litúrgico, que no es bíblico, es poético, pero nos ayuda a comprender este misterio que hoy la Iglesia celebra. Y esto que escuchamos antes del Evangelio decía, lo tenemos que convertir en oración en este día. Ven, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Esa debe ser nuestra oración y esa debe ser nuestra actitud en este domingo, en que toda la Iglesia Universal celebre esta fiesta tan hermosa del Espíritu Santo. Abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro interior al Espíritu del Señor resucitado, que nos ilumine, para que sepamos tomar las decisiones que debemos tomar, para que sigamos como los primeros discípulos, siendo discípulos misioneros, para que anunciemos el Evangelio con alegría, para que crezcamos en nuestra vida de fe, en nuestra vida familiar, en nuestra vida cristiana.
Pues con esos sentimientos, queridos hermanos, vamos a continuar participando en esta Santa Misa, en este día tan hermoso de Pentecostés.